Imagina por un momento que alguien descubre un objeto misterioso en un antiguo naufragio. A simple vista, parece solo un montón de metal corroído por el tiempo. Pero cuando los científicos lo analizan con rayos X, lo que encuentran es algo que no debería existir. Un mecanismo con engranajes tan avanzados que parece sacado de la revolución industrial, pero fue creado hace más de 2000 años. ¿Qué harías si te dijera que este objeto es considerado el primer computador de la historia? Un dispositivo capaz de predecir eclipses, movimientos planetarios y hasta el ciclo de los Juegos Olímpicos en la antigua Grecia. Su existencia cambia todo lo que creíamos saber sobre la tecnología antigua. Este artefacto se llama el mecanismo de Antiquitera, y su historia es tan enigmática como su origen. ¿Quién lo creó? ¿Cómo funcionaba? ¿Y por qué se perdió este conocimiento durante siglos? Para entender este misterio, tenemos que viajar en el tiempo y descubrir cómo un simple naufragio llevó al hallazgo de una de las piezas más impresionantes de la historia. En 1900, un grupo de buzos griegos partió en una expedición cerca de la isla de Antiquitera en busca de esponjas marinas. Pero lo que encontraron en las profundidades no tenía nada que ver con su misión. A 40 metros bajo el agua, yacían los restos de un antiguo naufragio romano de más de 2000 años. Estatuas de bronce y mármol, joyas, cerámicas. Un verdadero tesoro arqueológico. Pero entre todos esos artefactos había algo que, en ese momento, pasó desapercibido: un bloque de bronce cubierto de óxido. Nadie imaginó que dentro de esa masa corroída se ocultaba una de las máquinas más avanzadas del mundo antiguo. De hecho, al ser extraído del fondo del mar, el objeto no recibió mucha atención y terminó almacenado en un museo, olvidado por décadas. No fue hasta 1951 que el físico e historiador Derek de Sola Price decidió estudiarlo más de cerca. Cuando se aplicaron rayos X y análisis detallados, los investigadores quedaron en shock. El objeto contenía engranajes complejos, similares a los de un reloj moderno. Pero, ¿cómo era posible? ¿Cómo una civilización de hace más de 2000 años pudo crear un mecanismo tan avanzado? Para comprender la magnitud de este hallazgo, primero tenemos que retroceder aún más en el tiempo y descubrir qué era realmente el mecanismo de Antiquitera y cómo funcionaba. Cuando los científicos comenzaron a analizar el mecanismo de Antiquitera, se dieron cuenta de que no estaban ante un simple artefacto antiguo. Este dispositivo era una obra maestra de la ingeniería, diseñada con una precisión que no debería haber existido en aquella época. El mecanismo estaba compuesto por al menos 37 engranajes de bronce, cada uno calculado con una exactitud asombrosa. No era solo un calendario astronómico, sino un auténtico computador mecánico capaz de predecir con exactitud los eclipses solares y lunares con años de anticipación, los movimientos del Sol, la Luna y los planetas conocidos en la época, las fases lunares y los ciclos astronómicos, la fecha exacta de los Juegos Olímpicos en la antigua Grecia. Para que te hagas una idea, su nivel de complejidad no se volvió a ver en la historia hasta la invención de los relojes mecánicos en la Edad Media, más de 1000 años después. Pero esto plantea una pregunta inquietante: ¿cómo los antiguos griegos lograron tal precisión sin las herramientas modernas? La única explicación es que este conocimiento proviene de una tradición científica mucho más avanzada de lo que imaginamos. ¿Pudo haber existido una escuela secreta de ingeniería en la antigua Grecia? ¿O quizás este conocimiento se perdió con el tiempo? Para responder a estas preguntas, tenemos que analizar quién pudo haber estado detrás de esta increíble invención. Cuando los científicos reconstruyeron el mecanismo, quedaron asombrados con su complejidad. El artefacto tenía más de 30 engranajes de bronce interconectados, diseñados con una precisión milimétrica. Su sistema de ruedas dentadas funcionaba de una manera tan avanzada que solo se vería algo similar en relojes suizos, pero no en la antigua Grecia. Pero, ¿para qué servía esta máquina? El mecanismo de Antiquitera no era un simple objeto decorativo. Era un dispositivo astronómico que permitía predecir eclipses solares y lunares con una precisión sorprendente. Además, mostraba el movimiento del Sol, la Luna y los 5 planetas conocidos en esa época: Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. Incluso tenía un dial especial para calcular la fecha exacta de los Juegos Olímpicos, un evento sagrado en la Grecia antigua.
Lo más impactante es que este nivel de ingeniería no volvería a aparecer en la historia hasta más de 1000 años después, en los relojes mecánicos de la Edad Media. Esto plantea una pregunta inquietante. ¿Quién creó esta máquina? ¿Y por qué este conocimiento se perdió? Algunos creen que fue obra de Arquímedes, el genio matemático de Siracusa, pero otros sugieren que pudo haber sido desarrollada en la legendaria Escuela de Alejandría. Si es así, ¿cuántos otros inventos revolucionarios se perdieron con el tiempo? Para responder a esto, debemos analizar la historia oculta detrás de su construcción y las teorías sobre su origen. La pregunta que intriga a los historiadores es: ¿quién poseía el conocimiento suficiente para fabricar un dispositivo tan complejo hace más de 2000 años? Una de las teorías más aceptadas es que el mecanismo de Antiquitera pudo haber sido diseñado por Arquímedes de Siracusa. Este brillante matemático e inventor griego, que vivió en el siglo III a.C., fue un genio de la ingeniería. Se sabe que creó máquinas de guerra, sistemas de poleas y hasta dispositivos para medir las estrellas. Si alguien tenía la capacidad de diseñar un mecanismo tan sofisticado en la antigüedad, era él. Pero hay un problema. La datación del artefacto sugiere que fue construido después de la muerte de Arquímedes. Entonces, ¿quién más podría haber tenido el conocimiento para diseñarlo? Aquí es donde entra otra teoría, la Escuela de Alejandría. Esta institución, que albergaba a los mayores científicos de la época, era un centro de innovación donde se desarrollaban estudios en astronomía, matemáticas y mecánica. Algunos historiadores creen que el mecanismo de Antiquitera pudo haber sido obra de los sabios alejandrinos, transmitido de generación en generación hasta terminar en el barco que naufragó cerca de Grecia. Pero esto nos lleva a un misterio aún mayor. Si los antiguos griegos eran capaces de fabricar una máquina tan avanzada, ¿por qué no encontramos más ejemplos de esta tecnología en la historia? Aquí es donde surge una hipótesis inquietante. El conocimiento para fabricar estos dispositivos pudo haber sido deliberadamente olvidado, o incluso suprimido. ¿Pero por qué? Y lo más importante, ¿qué tan avanzada era realmente la tecnología en la antigüedad? A ideia de que um conhecimento tão avançado tenha desaparecido ao longo dos séculos é fascinante, e mais ainda quando consideramos o impacto que isso teve na evolução tecnológica. O mecanismo de Antiquitera não é o único exemplo de inovação antiga que se perdeu com o tempo. Há vários relatos de dispositivos e invenções que, por alguma razão, caíram no esquecimento, deixando apenas vestígios de sua existência. Mas o que aconteceu com essas tecnologias? Como foi possível que uma civilização com tal nível de conhecimento em engenharia e astronomia tivesse tão pouco legado material? Uma explicação possível é que, após a queda da Grécia Antiga, o Império Romano e, posteriormente, a Idade Média passaram por períodos de declínio cultural e científico. Com o avanço do cristianismo, muitas ideias pagãs e científicas foram negligenciadas ou até mesmo destruídas em um movimento para consolidar o poder religioso e político. O resultado foi o que os historiadores chamam de Idade das Trevas, um período de estagnação intelectual. Además, la naturaleza efímera de los materiales y la falta de métodos de preservación explican por qué artefactos como el mecanismo de Antiquitera se perdieron. Es posible que, con el tiempo, la tecnología hayase tornado tan compleja que las generaciones siguientes no consiguieron entender su funcionamiento. Como resultado, estas invenciones fueron tratadas más como curiosidades do que como algo a ser preservado o desarrollado. Pero hay también otra explicación que genera aún más preguntas. ¿Será que essa tecnologia não foi perdida, mas intencionalmente escondida? Se el mecanismo de Antiquitera representava um conhecimento tão poderoso, talvez tenha sido ocultado por quem possuía o controle sobre ele, a fim de evitar que o público em geral tivesse acesso a tais segredos. El misterio se agrava aún más cuando consideramos que el mecanismo de Antiquitera podría haber sido solo la punta del iceberg. O mecanismo de Antiquitera é mais do que apenas um artefato histórico. Ele é um testemunho do que a humanidade foi capaz de realizar em termos de conhecimento e invenção há mais de 2000 anos. Embora o objeto tenha ficado perdido por séculos, seu redescobrimento levanta questões mais amplas sobre o verdadeiro alcance da tecnologia na Grécia Antiga. Hoje, com a tecnologia moderna, conseguimos analisar e entender como o mecanismo de Antiquitera funcionava, mas o mistério persiste. Se os antigos gregos foram capazes de criar dispositivos tão avançados,
o que mais sabiam que jamais descobriremos. Mais do que isso, o mecanismo também nos obriga a refletir sobre os ciclos do conhecimento humano. Como uma civilização pode ser capaz de criar tecnologias incríveis, mas por diversos motivos, seja pela destruição, o esquecimento ou até mesmo o ocultamento, essas invenções se perdem no tempo? Além disso, a história do mecanismo de Anticítera também pode ser vista como um símbolo do potencial humano não realizado. Quantos outros segredos tecnológicos, artísticos e científicos estão à espera de serem redescobertos, enterrados sob camadas de história e tempo? Este artefato nos ensina que o progresso não é linear e que muitas vezes o conhecimento não é preservado como gostaríamos. No entanto, o legado de inovações perdidas, como o mecanismo de Anticítera, continua a inspirar pesquisadores, cientistas e historiadores ao redor do mundo. E quem sabe, o futuro poderá nos surpreender com mais descobertas que desafiem o que sabemos sobre o passado. Entonces, la gran pregunta es, ¿cuántos otros mecanismos están esperando ser encontrados? Y lo más inquietante, ¿qué otros secretos guardan las civilizaciones antiguas que aún no hemos descubierto? O mecanismo de Anticítera não é apenas um artefato, mas um convite à reflexão sobre o que sabemos e o que ainda desconhecemos. Ao olhar para o passado e descobrir tecnologias que desafiam nossa compreensão, somos forçados a repensar a evolução da humanidade e as verdadeiras capacidades de civilizações antigas. Será que o mecanismo de Anticítera é apenas a ponta do iceberg? Quem sabe quantos outros segredos tecnológicos da antiguidade estão escondidos nas páginas da história, esperando para serem revelados? E mais importante, que lições podemos aprender ao tentar entender esse legado perdido? Agora gostaríamos de saber sua opinião. O que você acha do mecanismo de Anticítera e de outras tecnologias perdidas da antiguidade? Deixe sua reflexão nos comentários abaixo e não se esqueça de se inscrever para mais vídeos sobre os mistérios do passado. Afinal, o que mais o passado pode nos ensinar?